Amigos, esta noche tenemos un programa particularmente interesante porque es un programa donde vamos a ver cómo nuestro cuerpo grita lo que nuestras emociones callan. Sí, a veces no queremos escuchar nuestras emociones, pero ¿qué creen? Tenemos al ayudante que es nuestro cuerpo y nos va a decir qué es lo que está pasando. Hoy tenemos un experto que nos va a contar con lujo de detalle cómo funciona esto y sobre todo, cómo podemos hacer para sanar esas emociones desde dentro. Soy Rocío García Lara, esto es Hablando de, aquí, en TV Azteca, Texas. Y así es, amigos, llegamos para tener a este súper invitadazo de esta noche, porque no solamente vive aquí en el Valle, pero además quiero contarles que él está certificado con el mismísimo Christian Fletcher, que es creador de la descodificación biológica, y que esta descodificación biológica habla de que toda enfermedad tiene su origen en conflictos emocionales. Además, él es conferencista y terapeuta en esta descodificación biológica y que nos va a contar con lujo de detalle. Él es nuestro amigo Román Pedraza. Bienvenido, Román. Gracias, Rocío, por la oportunidad que me da de poder llegar y platicar contigo sobre este tema tan apasionante que es la biodescodificación. Sí, caray, y aquí para nuestros amigos vamos a empezar por preguntarle qué es la biodescodificación, porque se escucha como así una palabrota, o sea, de verdad que sí es una palabrota porque está muy grande. Pero cuéntanos, Román, ¿qué es la biodescodificación? Ok, mira, la biodescodificación es una corriente de salud terapéutica creada por Christian Fletcher, como bien lo dices tú, pero tiene como postulado de que todas las enfermedades del cuerpo del ser humano tienen su origen en conflictos emocionales que se han vivido. Y lo interesante es que cuando esto se descubre, no tienes que tocar a la persona, no hay nada, sino simplemente conduces a la persona a que encuentre el conflicto emocional vivido y entonces el cuerpo desactiva esos conflictos y empieza la sanación. El cuerpo tiene la capacidad de sanarse solo, porque cuando tú te haces una herida, te cortas o cuando tienes una cirugía, no hay ningún medicamento que te ayude a cicatrizar, es todo el proceso de la sangre que todos los glóbulos blancos, rojos, las plaquetas empiezan a trabajar para reconstruir el tejido dañado por esa herida. Pero es el cuerpo, no hay medicamento que te va a cicatrizar. Cuando tienes una fractura de un hueso, pasa lo mismo. El hueso solda solo, no hay un medicamento. Puedes tomar algo de calcio para ayudar a tu cuerpo, pero la función de soldar ese hueso fracturado es del cuerpo humano. Entonces, teniendo esto como punto de partida, la ciencia, los conocedores, los investigadores se van metiendo todo este asunto y van descubriendo y van desarrollando técnicas precisamente que para conducir o para acompañar a la persona que encuentra esos conflictos y darle la oportunidad al cuerpo que empiece a trabajar para la recuperación de la salud. ¡Wow! Bueno, esto se escucha fabuloso. Ahora, dime una cosa, ¿cómo es que tú te metes a estudiar esto? Porque es algo como muy particular. Además, no sé, amigos, ustedes qué tanto lo han escuchado, pero honestamente yo poco he escuchado al respecto. O sea, no es así como, no sé, un psicólogo que lo puedes encontrar fácilmente, un médico, o incluso un acupunturista, que digamos que es esta parte que le llaman medicina alternativa, ¿no? Y que tiene un poquito este mismo principio. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo es que llegas tú a dar con la biodescodificación? Mira, yo entré a la biodescodificación porque mi hijo Maximiliano tendría como unos 4 o 5 años cuando me dieron un diagnóstico de síndrome del espectro de autismo, hiperactividad y atención dispersa. Wow. Entonces, cuando me dicen eso, honestamente, te lo digo con mucha sinceridad, no me impresionó ni me asustó todo eso tan rimbombante que sonó. Me puse a leer, a investigar, a documentarme. Y entre las cositas que yo ya venía escuchando, había oído de la biodescodificación y me meto cada vez más y más y con la intención de ayudar a mi hijo. Entonces fue que empecé a estudiar biodescodificación. Tuve la fortuna
Ya ves cómo el universo todo se conspira alinea a tu favor. Sí, de acuerdo. En ese tiempo, en el 2014, que llegó la escuela de Christian Fleche aquí a McAllen para desarrollarse el conocimiento, y todo el primer año de estudio lo hice aquí en McAllen. Pasa el tiempo, la escuela no puede continuar y entonces yo voy a la Ciudad de México a terminar los otros 2 años porque son 3 años de estudio y así fue como fui desarrollándome en la cuestión del conocimiento, la preparación de la biodescodificación. Y cuéntame, ¿qué pasó con tu niño? O sea, ¿tú le has aplicado esta misma terapia a tu hijo? ¿O porque es de ahí de donde nace tu interés? Mira, dentro de la biodescodificación, y eso, aparte de que te lo dicen teóricamente, yo lo tengo ya entendido dentro de la práctica. Todas las enfermedades de los niños son conflictos de los papás. ¡Wow! Entonces no puedes hacer terapia con un niño porque es papá y mamá los que traen sus conflictos. Se considera que cuando, hablando en el sentido biológico arcaico, cuando el niño, la cría está dentro del nido, entonces son los papás los que tienen que hacer terapia para ayudar a su hijo a sanar. Qué interesante. Entonces de ahí te das cuenta cuándo puedes trabajar con los hijos cuando las crías salen del nido. ¿En qué momento salen del nido? Cuando el niño llega a la etapa de su primera eyaculación y la niña llega a la etapa de su primera menstruación. A partir de ahí, que ya la adolescencia, de cuenta que es cuando ya las crías abrieron sus alitas y empiezan a volar y ahora sí tienen capacidad de hacer sus propias terapias. Entonces, hay que trabajar con los papás, y te lo digo por un caso que me llegó hace tiempo y otros casos más, pero me queda muy marcado este. Me llegó una señora que ya tenía tiempo haciendo terapias de otras situaciones que traía, y la niña de ella, de 6, 8 años, había nacido con problemas de eczema en la piel. O sea, muy problemático la cuestión de la comezón y ronchas y cuánto, y dermatólogos, pomadas, ungüentos y lo que tú me quieras decir. Los problemas de la piel, desde la descodificación biológica, tiene que ver con conflictos vividos en contacto impuesto o separación obligada. Eso es la piel, o sea, es lo que nos conecta con nuestro entorno. Cualquiera de los dos extremos. Exactamente. Okay. Entonces, resulta que trabajamos una situación con la mamá para ayudar a la niña, no hubo tanta respuesta, pero cuando trabajamos con el papá tuvo una situación, un conflicto que se vio confrontado por una posibilidad de un divorcio después de una discusión con su esposa, con la mamá de la niña. La esposa estaba embarazada todavía. Entonces, para el papá fue muy fuerte, otra vez, de volver a experimentar una separación de su hijo como lo había experimentado en el matrimonio anterior, y fue un conflicto vivido para él muy fuerte. Entonces, cuando el papá llega a ese momento donde él está enfrentando esa situación, ese dolor, ese sufrimiento, de que otra vez ya no voy a poder ver a mi hija, o sea, el divorcio y toda esa cuestión, el Señor lo resuelve. Y entonces después de ahí, terminamos la terapia, 3, 4 meses, la señora, tengo contacto con ella y le pregunto por la niña. Y me dice, no, eso está muy bien, o sea... ya no tiene eczema. Y cuando te dice, está muy bien, tienes que tener una base, un parámetro para ver qué tanto ha sido la respuesta. A ver, pero dígame, 0 es nada de cambio, 10 máximo cambio. ¿Dónde lo pone usted? Pues yo creo como en un 8 o en un 9. Entonces, fabuloso el avance, ¿no? Porque todavía hay tiempo donde ya la persona tiene que seguir avanzando. Pero te digo, platicando precisamente con una persona ayer antier, decía, bueno, pero es que pues, todo eso que tú dices, no quiero decir incredulidad de esta persona, pero sí muy analítica, muy aguda en sus observaciones, que me gustan esas pláticas con gente que tiene ese tipo de agudeza. Que cuestiona, sí, que cuestiona, reta. Exactamente, y me dice, porque pues, no es magia eso. Digo, no, sí es magia. Bueno, acabas de describirlo y no exactamente es magia, ¿no? Okay. Porque, a ver, pero antes de que me sigas contando esto, dime una cosa, entonces, en ese 8 que estaba ya esta niña,
significa que le dejó de dar comezón, le dio menos comezón, se le presentaban menos problemas en la piel. O sea, ¿qué significaba ese 8? Ese 8, te puedo decir, porque a la niña nunca la vi, nunca la conocí, o sea, siempre fue ese trato con los papás. Oh. Para mí, y te lo propongo a ti como una pregunta, ¿qué avance crees que pueda haber en una enfermedad que va evolucionando a sanar del 0 al 10, donde ya estás en un 8? No, pues que ya prácticamente no tienes ni comezón ni molestias en la piel. O sea, ya es muy leve, probablemente, no sé, porque te digo, nunca vi a la niña, algunas ronchitas muy leves, ya la comezón que a veces te da, pero ya estás en proceso de sanar, de liberarte de todo ese asunto, o sea. Ok. Y entonces te digo, esa es la cuestión. Lo que mencionaba de magia fue un desafío porque aquí tenemos que ver cuál es la connotación y qué es lo que entendemos por magia, ¿no? Porque si dices, ok, Merlín y la brujita, o sea, ¡tarán! Aquí está, que yo te soy sincero, esa es una cuestión de un conocimiento antiguo que nos han estado manteniendo ahí, pero si tú interpretas, si te vas a la realidad de que, a ver, sin haber trabajado directamente con la niña, sin un medicamento, sin nada de esta cuestión, y trabajando con el papá, ¿cómo lo puedes explicar? O sea... Sí, por eso es que yo te decía, esa magia, o sea, entre comillas, sí, porque ajá. en el sentido tradicional de magia, de que abracadabra y exactamente. salta un conejo del sombrero. Del sombrero, ¿no? Así es. Por esa parte es que te decía, no me parece que sea exactamente magia, porque al final hay un trabajo que tú haces con los papás. Ahora, me llama mucho la atención, amigos, aquí, cómo es que nos comenta Román, de cómo las emociones de los papás afectan a los hijos y afectan de una forma importante, o sea, como para que el hijo, en este caso la hija, pueda estar teniendo una situación tan delicada como es una enfermedad como la que nos acabas de describir. Así que por esa parte es que yo decía lo de la magia, y es muy interesante darnos cuenta sobre todo el impacto que nosotros como papás podemos tener en los hijos, que es grande, y grande como para enfermarlos o como para sanarlos, porque acá vimos ya que Román puso en marcha la terapia y se resuelve bastante bien el problema, o sea, resuelve bastante alta la parte, ¿no? Entonces, esta parte es a la que me refería con magia, pero vamos a seguir platicando de este tema después de este breve corte comercial. No sin antes decirles que chequen mi peinadito nuevo, ¿ya lo vieron? Un peinadito diferente, así largo y todo, pero distinto, y también un maquillaje diferente que me han hecho el día de hoy, y esto fue por cuenta de Exclusive, nuestro instituto de belleza aquí en el Valle, que es la institución aprobada y regulada por nuestro querido estado de Texas. ¿Quieren saber más? Búsquenlos aquí en esta página. Volvemos en un momento más después del corte aquí en Hablando de. Bridgepoint Insurance Agency and Permit Center ofrecemos una amplia cobertura de seguros personales y comerciales. Cabe recalcar que somos el único agente autorizado por el Condado de Hidalgo para todo tipo de trámite vehicular. Brindamos servicios de permisos estatales y federales. No esperes y visítanos ahora, McAllen, Mission y Donna, o llama al 956-683-9400. ¡Te tenemos cubierto! Y ya regresamos para seguir hablando de la magia famosa. Entonces, es súper interesante cómo es que realmente lo que nosotros los papás sentimos y hacemos puede tener un impacto tan grande en los hijos, para bien o para mal. Así que síguenos contando, por favor, Román, porque esto se está poniendo buenísimo. Sabroso, sabroso el tema. Mira, dentro de estos estudios de la descodificación biológica, nos enseña que cada enfermedad o todas las enfermedades tienen dos momentos. Un conflicto que te programa y un conflicto que te lo dispara. Entonces tú puedes enfrentar una situación en cierto momento del día, ¿qué te puedo decir? Estás a punto de que te atropelle un carro, un ejemplo. Ajá. ¿Ok? Entonces, en medio de ese susto hay una experiencia, hay una sensación, una emoción fuerte que tú sentiste, que tú experimentaste, pero tu biología, el cuerpo tiene la capacidad para que esos programas de supervivencia lo desactive. Si el cuerpo no lo desactiva en un promedio de 1 hora, 2 horas, entonces te lo manda en la noche que duermas. Si no lo desactiva durante la noche que duermes, el cuerpo lo reserva para un espacio donde ahí se queda guardado. Pasan, no sabes,
semanas, meses o años, y vuelves a enfrentar, vamos a decir, otro susto u otro evento con las connotaciones del evento primero. Que fue que casi te atropellan. Exactamente, donde estuvo en riesgo, en peligro tu vida, y ese segundo evento, ¡pum!, es el que dispara, el que activa el programa anterior que viviste. Entonces, en medio de todo ese asunto, la gente ya después de a cierto tiempo, oye, pues sabes que me empecé a sentir esta molestia, este síntoma, y se va desarrollando, pero es desde el inconsciente biológico donde empieza a funcionar toda la situación. Y a esos momentos, dentro de la terapia de biodescodificación, a ese momento donde hay que llegar al conflicto programador para desactivarlo. Y ahí es donde llega la cuestión de la salud. Ahora, estos conflictos programadores, dentro de las conferencias que doy con a la gente, hay una connotación, hay una idea de que las emociones, el miedo, la vergüenza, la humillación, la rabia, el coraje, que son emociones negativas y hay que trabajar con ellas para no experimentar esa situación. No es cierto. No, hay que vivirla. Sí, pero tienen un sentido biológico de protección. Esos son los programas de protección para tu supervivencia. En cierto nivel, ¿no? En cierto nivel, sí. Exactamente. Entonces, tú sientes, por ejemplo, una situación de rabia, de mucho coraje, imagínate, te sientes agredida en algún momento donde alguien te puede agredir físicamente, entonces tu biología va a reaccionar aumentando la circulación, la respiración y la sangre que el corazón empieza a mandar, te la manda a las extremidades. Tu inconsciente biológico, tu cerebro hace un análisis para ver las posibilidades de atacar, para defenderte, y la sangre, tus brazos, tus manos ya están fuertes, o si es muy complicado, la sangre está en las piernas para tener fuerza y huir para tu supervivencia. Claro. Ataque o... Entonces, este tipo de emociones, de programas biológicos están ahí. Le digo a la gente, haz de cuenta que equivale a la lucecita del tablero del carro. Se prendió la luz de que te falta gasolina, imagínate que no le haces caso y que lo quieres solucionar, y que lo ignoras. Es que tengo que trabajar para que esto, hay que meditar. No, o sea, hay una luz que está prendida y esa es la señal de que hay que detenerse. Y atender. Abrir el cofre. Abrir el cofre, ¿ya vieron, amigos? Levantar el cofre. Está buena, ¿eh? Ir a terapia y ver qué es esa luz, porque si no la atiendes, se te va a acabar la gasolina y no vas a llegar más adelante, no vas a poder continuar en tu camino. Y mucha gente se detiene en el camino, en la cama, con una enfermedad que no sabes cuánto tiempo le vaya a durar. Entonces, eso es más o menos la idea de la cuestión de las emociones. Hay que gestionarlas, hay que aprender a trabajarlas, pero siempre cuando vas manejando y que se te cruza alguien en el camino y que estallas en un vacías todos los calendarios del 10 de mayo. Los calendarios, el vocabulario, los regalos, las cantaditas, todo. Entonces, ahí hay que entender de que, bueno, nuestras reacciones, el temperamento, hay que hacerse uno una autorrevisión para ver si realmente es algo que vale la pena tu supervivencia o tenías qué es lo que tienes que trabajar. Ahí entra la inteligencia emocional, ¿no? Exactamente. O sea, y todo esto que dices está tan alineado a todo lo que tiene que ver con salud emocional, psicológica. Es muy alineado, pero al mismo tiempo me encanta de que esto ya es también biológico. O sea, una vez más se muestra cómo es que nosotros los seres humanos somos seres holísticos. O sea, tenemos nuestra parte física, claro, la tocamos, la vemos y es como la más evidente, pero también tenemos nuestra parte psicológica, nuestra parte emocional y nuestra parte espiritual. Y sin duda alguna, cuando una se ve afectada, es como un síntoma de que las otras están también afectadas. Claro. Y lo que me encanta de esta parte de la decodificación biológica es que tiene este espacio, o sea, se hace este tiempo para parar
y para ver más allá, o sea, a través del cuerpo, pero bueno, ¿qué me dice el cuerpo de lo que pasa en las otras partes de mi super yo, ¿no? O sea, en esta parte de las emociones, que bueno, pues como bien lo acabas de explicar, y también como esta parte que tú dices es tan importante de la supervivencia, y cómo a partir de ahí también tenemos estas emociones que son protectoras, pero que si no las manejamos se nos van de control. Son destructoras. Claro, son destructoras. Y ahí entra este balance entre esta parte física, esta parte emocional, la inteligencia emocional y también esta parte de la ciencia, porque al final todo esto que me mencionas también tiene un grado importante de ciencia que fuera de cámaras me estabas contando cómo es que estudian desde cómo es el cerebro, cómo funciona el cerebro para poder entender todo overlap, sí. Este intercalamiento de capas entre la parte emocional y la parte física. De hecho, eso que mencionas, se nos enseña en la escuela, o sea, el inconsciente está hecho a través de capas, de ese overlap de layers que se van, como una cebolla. Sí, de capas. Exactamente, exacto. Entonces, cuando empiezas a trabajar con tu inconsciente, es como ir quitando esas capas de la cebolla, cada capa que es una capa que te está, conflictos que has vivido. Ahora, me llama la atención de lo que mencionas en cuanto a la medicina convencional. Es importante, la gente cuando nos llega a terapia, tiene que traer un diagnóstico médico. Ah, ok. Tiene que traer un diagnóstico médico, porque, por ejemplo, cada parte del cuerpo, la conferencia que tengo se llama Tu cuerpo dice lo que tú callas. Ah. Entonces, cada parte del cuerpo tiene un mensaje, habla de una historia que tú viviste y que no has resuelto. O sea, la enfermedad, te puedo decir otro de los casos que tuve. Una señora de 54, 55 años llega a terapia para trabajar con síndrome del colon irritable. ¿Ok? ¿Tiene diagnóstico? Sí. ¿Cuándo se lo hicieron? No, pues hace tanto tiempo. ¿Qué le han dicho? Que no se me va a quitar. Tengo 20 años con esta situación y pues me dieron nada más medicamento para poder manejarlo y toda esa cuestión. Dice, ok, pues, está bien, ¿verdad? Pero el colon, biológicamente, la función biológica es expulsar todo lo que no sirve, expulsar las cosas sucias que hay en el cuerpo. En el sentido biológico, función biológica, sentido biológico, es expulsar las cosas sucias que he vivido en mi vida. Entonces, cuando la persona ha vivido algunas cosas sucias que ella interpreta que son sucias y que no ha podido sacar de su vida, el cuerpo te dice, no te apures, yo te voy a ayudar. ¿Cómo? Dándole más fuerza al colon. Nada más que ese darle más fuerza al colon es una inflamación. Inflamación que cuando esa parte del órgano crece, pues obviamente el conducto interior se cierra y hay problemas para la evacuación. Ahora, la persona cuando te llega a terapia te está hablando en predicados, en palabras de esa parte de la historia de su vida. Entonces, es algo que se desarrolla. Dame un ejemplo de a qué te refieres. Es algo que se desarrolla en la escuela que se llama escucha biológica. ¿Qué sientes cuando tienes esos problemas? Pues es muy doloroso, batallo mucho, doloroso, batallo, me cuesta trabajo, se me hace muy difícil y me causa mucha molestia. Difícil, doloroso, trabajo, causa molestia. Entonces, en esas palabras, te vas haciendo más o menos como un mapa. El trabajo del psicobioterapeuta en biodescodificación, vas haciendo un mapa para darle a la persona las pistas de cómo puede encontrar ella sus conflictos programadores, disparadores o programadores. Okay. Entonces, cuando esta señora se le replantea una hipótesis a manera de una pregunta, ¿qué situación viviste en tu vida a partir del momento cuando tú lo empezaste con este problema? No es cuando te dieron el diagnóstico, cuando empezaste el problema hace 20 años o antes de 20 años, donde fue una situación que viviste cosas sucias, que te costó trabajo superar, que te fue muy difícil, y entonces en esa situación
es donde la persona llega a ese momento. Pero si quieres esto, el resto de la historia te la comento después del corte. Ándele, mira, ya tenemos aquí un biodecodificador, además lector de pensamientos. ¿Quién dijo que no era magia? Porque está interesante. No, sí está súper bueno. Bueno, pues ahí les va, amigos, después de este corte comercial. Y quiero aprovechar a decirles cómo es que esto se entrelaza tanto con todo lo que tiene que ver de conocerse uno a sí mismo. Y parte de conocerse a uno mismo es lo que genera una mejor y más alta autoestima. Y de esto también quisiera hablar ahorita que regresemos, pero antes vamos a ir a un corte comercial y volvemos aquí en Hablando de. Y ya regresamos para seguir enterándonos de qué pasó con este caso de la señora que tenía la situación del colon. Síndrome de colon irritable. Te comento, cuando le replanteo toda la cuestión de lo que previa en su entrevista, ella se remite, le planteo, ¿en qué momento de su vida usted vivió una situación donde experimentó algo muy sucio, muy doloroso, que le costó trabajo para sacar de su vida? Y entonces la señora, cuando escucha eso, ella empieza a llorar. Y en ese momento ella ya conectó. Yo no sé todavía ahí si es el disparador o es el programador. Pero sabes que ya hubo una conexión porque realmente ya le la hizo afectó. Sentido. Ajá. Exacto. Entonces ya cuando entramos al momento, a los 11 años, un tío de ella la violó. Oh. Entonces, ya estando ahí, la animas, la acompañas a que saque lo que está sintiendo en ese momento. Que como que regrese a ese momento para resolverlo. Para el cerebro no hay pasado ni futuro. Sí, de acuerdo. Es el tiempo presente. Entonces, la persona está instalada en su edad de 11 años y está viviendo esa experiencia muy dolorosa, muy sucia, muy desagradable. Y entonces, cuando se le anima a la persona que exprese lo que está sintiendo, entonces la señora, como ya es una adulta de arriba de 50 años, va a la iglesia, empieza a decir, te perdono porque esto no está bien, lo que estás haciendo. Wow. Pero no, eso no es la niña de 11 años la que está hablando. Ah, o sea, ya te tiene que hablar la niña de 11 años, o sea, ¿por qué? Wow. Porque estás engañando al inconsciente y no estás vaciando realmente lo que está sintiendo la niña de 11 años. 11 años. Exactamente. Claro. Entonces tienes que inducir a la persona a que exprese lo que la niña de 11 años está hablando. Déjala que hable. Esa es una niña que es injusto lo que está viviendo. Y cuando se va abriendo, entonces ya empieza a expresar, eres un mendigo, perro infeliz, ojalá y te mueras, te vas a ir al infierno. Eso es lo interesante. Y eso es lo que a muchas personas les cuesta trabajo expresar, porque pues a veces la gente es adulta, ya hay un proceso de educación, hay normas que hay que respetar y que no me quiero ver mal. No, eso no funciona. No, tiene que ser vulnerable, tiene que dejarse salir. Esa palabra me gusta. O sea, ubícate en el momento vulnerable donde estás y saca lo que estás sintiendo dentro de esa vulnerabilidad donde realmente tienes que sacar. Yo le digo a la gente, mira, expresa lo que sientes con todas las palabras que hay en el diccionario y si no las encuentras, invéntalas. Que saque lo que Si esté eres un pi, hijo de pi, usted sáquela. sin musiquita. Porque la posición, en este caso del terapeuta, no es un juez, no te va a juzgar, nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo. O sea, y la posición es, esto simplemente es un oído que te va a escuchar y que te va a acompañar. Para que tú liberes. Exactamente. Entonces, saca todo eso
Y el terapeuta, cualquiera que sea, no le corresponde hacer un juicio de que, oye, Claro, pues que está muy totalmente de educada, de que no, o sea, deja que hablen, que saquen esas emociones. Le haces el espacio para que la persona pueda liberar, para que la persona pueda ser ella y verdaderamente conectar con sus emociones y sacarlo. Sí, sí, wow. Porque eso es lo que está reprimido ahí. Hay lágrimas, las lágrimas que están reprimidas, las lágrimas que no lloras, la palabra que no dices, que no gritas, eso si lo reprimes, Carl Gustav Jung decía, todo lo que se reprime se imprime. Entonces, esa lágrima que no lloras, esa palabra que no dices, tu cuerpo te la va a expresar, la va a manifestar. ¿De qué manera? Con una enfermedad, con una dolencia, con un síntoma, y ahí donde vas a estar con algo reprimido que desde tu inconsciente biológico no sabes qué es, pero tu cuerpo sí lo sabe. Claro. Tu cuerpo está ayudándote a resolver las cosas que tú no has podido resolver. Claro. Entonces, te está avisando, te está diciendo, está ahí, alerta, alerta, alerta. Mira. Cuando escuchen, amigos, ustedes cuando escuchen esto, acuérdense que su cuerpo les está hablando. Y cuando tengan algún tipo de estas emociones, acuérdense que hay algo que los puede ayudar, que es la biodecodificación y que es una herramienta que puede ser fabulosa por todo lo que estamos escuchando. Sí, mira, una de las cosas que también decía Carl Gustav Jung, psicoanalista, psiquiatra, decía, la enfermedad es el recurso que usa la naturaleza para mantener tu cuerpo sano. O sea, cuando lees eso, dices, a ver, espérame. Parece opuesto, pero no. Sí. Es que te hace hacer un alto. Exacto. Claro. O sea, ¿cómo una enfermedad me ayuda a mantenerme sano? Bueno, de esa manera, para que sanes lo que hay adentro de ti. Entonces está interesante todo esto. No, o sea, Román, ¿sabes qué? Amigos, es que esto está buenísimo. Entonces, aquí lo más importante, porque hemos ahora sí que tenido mucha información el día de hoy y mucha más que falta, porque ahí les cuento que entre comerciales me estaba diciendo, y nos falta, y me dijo como 25 temas, gracias, o sea que nos falta bastante. Pero mientras tanto, a mí sí me gustaría que nos llevemos algo muy interesante de esta plática, aparte de todo lo que hemos visto, es esta parte de escuchar a nuestro cuerpo, porque cuando nuestro cuerpo está hablando, es porque hay algo en nuestro interior que se está callando. Así es de que ahí, amigos, es el momento para buscar ayuda. Ustedes pueden buscar algún biodecodificador en algún lugar, pero si queremos hablarte a ti o que nos puedas ayudar o referir, ¿a dónde te podemos encontrar, Román? Pueden marcarme, mi teléfono es público 956-648-0810. Perfecto. ¿Alguna página donde podamos buscar? La página de Facebook, román.pedraza. Okay. Ahí tenemos algunos videos que hemos estado haciendo, hablando precisamente de diferentes temas, diferentes enfermedades, y cuál es la solución biológica o el mensaje biológico que te está dando el cuerpo en algunas enfermedades. ¡Wow! Súper interesante. No, sí. Excelente. Me encanta todo lo que nos has dicho esta noche, Román. Me queda claro que hay mucho más para poder trabajar, pero este es un buen principio para conocer al respecto de lo que es la biodecodificación y todo lo que puede hacer por nosotros para ayudarnos a expresar eso que tenemos, pero que nos callamos, incluso a nosotros mismos. Y esto es una parte fundamental. Así que pues muchas gracias, Román, por haber estado esta noche con nosotros. Un placer. Gracias a ti por la invitación que me hace, Rocío, la oportunidad que me das de llegar a tu audiencia con esta información que considero que es muy importante es un granito de arena para que la gente pueda sanar también y que pueda tener una vida más libre, más en paz, más feliz. Claro, eso, más feliz. Y una vida más feliz de manera integral, porque no es solamente el cuerpo, sino es sanar más que solo el cuerpo, porque aunque aquí hablamos de síntomas físicos, de fondo es mucho más que solo el cuerpo, que es lo físico, es realmente mi yo interior, mi parte emocional, mi parte psicológica, mi parte espiritual, cómo entran todas mis partes para jugar en favor de la salud, en favor del bienestar y en favor de ser felices y amarse. Pues muchas gracias, Román. Gracias a ti, Rocío, por la oportunidad. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues con esto nosotros podemos ver qué importante es de que nosotros nos escuchemos para podernos cuidar. El autocuidado tiene que ver con la autoestima. ¿Qué tanto estoy dispuesto a escucharme? ¿Qué tanto estoy dispuesto a cuidarme, a amarme? Y esto es tan importante que por ello he escrito un libro que se llama Haz de amarte tu arte a través de caricias psicológicas. ¿Para qué? Para incrementar tu autoestima.
El amarse a uno mismo es una forma única. Nadie nos puede decir cómo, porque es personal y es individual. Pero sí hay muchas formas que nosotros podemos tener y muchas herramientas que nosotros podemos también entender cómo funcionan y usarlas a nuestro favor para entendernos, reconocernos y amarnos tal cual somos, con nuestras cicatrices y con nuestra luz. Haz de amarte tu arte es un libro que puedes encontrar en Amazon y está más que listo para que tú no solo lo leas, pero que lo experimentes y a través de esa experimentación tú puedas incrementar tu autoestima. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos, y nos vamos ahora a una caricia positiva para el alma. Escucha tu cuerpo, que es un mensajero silencioso de nuestras emociones más profundas. Esto te permitirá entenderte mejor y cultivar una relación más amorosa contigo mismo. Inspírate a tratarte con cariño y amabilidad y haz de amarte tu arte. Nos vemos en nuestro próximo episodio, amigos, y muchas gracias por estar por acá. ¡Chao!